Hola Acuario, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Bien, vamos a comenzar, Acuario. Sacamos tu primera carta. Tu primer mensaje, tenemos aquí el 3 de copas. Bueno, esa es una carta que me habla de mucha alegría, de mucho festejo, veo éxitos, veo que por fin, bueno, por fin parece que vas a estar descansando un poco, Acuario. Te veo aquí con esta carta que estás dejando algo relacionado con el estrés, parece que ya vas a comenzar a disfrutar de tu triunfo, de tus éxitos, el fruto de tu trabajo. Veo también aquí con esta carta que parece que te vas a estar reencontrando con personas con las cuales la vas a estar pasando muy, muy bien. Acuario, vas a vivir momentos muy felices. Mira, al tener esta carta también aquí, me está hablando de que te vas a reencontrar con una persona, Acuario, que hace tiempo no ves, pero que es alguien que tiene como un lugar especial en tu corazón. Siento que tú ves a una persona de una manera muy diferente a las demás y esa persona reaparece nuevamente en tu vida. Ojo, porque no estoy hablando de algo, o sea, no quiere decir que tenga que ver con algo del pasado, ¿no? Porque no es alguien del pasado, o sea, sí es una persona que obviamente ya conoces y que esto indicaría como algo del pasado, pero que esta no es del pasado porque esta energía nunca has desconectado tú con esa persona, ¿sabes? Me habla de una persona que siempre ha estado en tus pensamientos, que siempre ha estado en tu corazón. O sea, que tú la piensas, tal vez no frecuentemente, que pudiera ser que en algunos casos es como que sí, algunos acuarios sí piensan en esa persona frecuentemente, pero en otros casos puede ser que a lo mejor sea alguien en que de pronto llega como esta persona, ¿sabes? Algún recuerdo, alguna vivencia o simplemente la imagen como de esta persona. Entonces, no se relaciona en ese sentido como del pasado porque es alguien con quien todavía sigue esta conexión. Por eso me dice que para ti es alguien muy especial o alguien muy diferente a todas las demás personas. Entonces veo un encuentro y veo también aquí el nacimiento de algo. Tómalo como a ti te resuene. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, tenemos aquí el 2 de oros. Veo con esta carta, bueno, pues que se aproximan cambios muy importantes para ti. Eh, esta carta, yo veo para ti, Acuario, que es el momento también donde te invita a, a que seas tú a quien cierres un ciclo. Creo que tú has estado buscando un éxito en algún lugar donde para algunos de ustedes no lo han encontrado. Entonces, me dice aquí que tiene que haber un cambio, no un cambio de tu propósito. Entiéndase de esta manera. No te está diciendo que renuncies a tu sueño, no te está diciendo que dejes tu deseo y que busques por otro lado. No tiene nada que ver con eso, todo lo contrario. Te está diciendo que tu sueño tiene que permanecer, tu deseo tiene que permanecer en lo más profundo de tu ser, Acuario. Simplemente que tal vez necesitas moverte de lugar, conocer otras personas, ¿sabes? Cambiar de ambiente, cambiar de aires. O sea, buscar tu éxito en otro lugar. Y esto no solamente tiene que ver con una cuestión profesional, o sea, no solamente tiene que ver con el trabajo, con tu carrera, sino que tiene que ver también en un sentido muy, muy, muy personal. Tal vez tú necesitas cambiarte de casa, tal vez necesitas irte a otra ciudad, a otro país, como te digo, cambiar de empleo, como una forma de desconectar algo que, pues a lo cual tú ya le has invertido tiempo y que al parecer no te ha dado como esos resultados. Entonces, no cometas el error
de quedarte estancado nuevamente en algún lugar, porque por lo que yo veo aquí, por lo que me dicen estas cartas, es que algunos Acuario sí se sienten ahorita un poquito frustrados porque tú esperabas llegar a un cierre de ciclo y haber alcanzado como tu sueño o tu éxito, tu deseo. Y al final del día nos dice que no fue así, para algunos, no para todos. Para algunos no fue así. Entonces esto te genera como un poco de frustración. Y las cartas te invitan entonces a que seas tú quien cierre ese ciclo y que entonces seas tú quien tome la decisión de avanzar. O sea, no te quedes estancado, no te quedes esperando, Acuario, a que venga a tocarte las puertas, no te quedes esperando si alguien te hace, por ejemplo, una promesa, yo Acuario te voy a ayudar, yo te voy a apoyar, yo te voy a recomendar, yo voy a hacer esto por ti. No, nada de eso. Es momento, y digo, no es que rechaces la oferta que alguien pudiera hacerte, porque puede ser que esa persona realmente cumpla. Simplemente es que darte un tiempo, ¿no? Darte un tiempo o darle un tiempo a esa persona y si tú ves que no está recibiendo algo, entonces moverte del lugar. Ahora, en otros casos puede hacer que tengas la libertad que mientras esa persona pudiera apoyarte, en el dado caso de que así fuera, o sea, tú seguir trabajando, tú no estar esperando a que esa persona te resuelva, simplemente porque me dijo que me iba a ayudar, porque me dijo que me iba a conseguir un puesto de trabajo, o porque me dijo que iba a apoyarme para que me subieran el sueldo, entonces yo me quedo aquí cruzado, cruzada de brazos. Por supuesto que no. Nos dice aquí que eres tú quien tiene que tomar acción. Si ya lo que vaya surgiendo, eso ya es como un extra, pero quien tiene que dar el paso eres tú. Pero lo más importante, como te digo, necesitas moverte de lugar. Ya solamente tú sabrás a qué se refieren estas cartas. Tenemos su siguiente carta, que es el 3 de bastos. Bueno, esa es una carta que me habla de la espera amorosa, Acuario. Yo lo que estoy viendo aquí con esta carta, que tú estás enganchado con una persona. Me dice que estás muy enamorado, muy enamorada de esa persona y que estás como a la espera del momento en que esa persona, o sea que te llame, o sea que te invite, o puede ser incluso que se decida. Sin embargo, lo que yo veo que aquí es que va a haber un cambio, porque por lo que me dicen estas cartas, es como si esta persona no es que se esté haciendo la interesante, puede ser que a lo mejor tú lo veas de esa manera, que esa persona se está dando la importancia, que esa persona quiere, vaya, de alguna forma es como, eh, pues sí, ¿no? Darse a desear, pero no lo veo tanto así. Me dice que esta persona es una persona que trabaja mucho en sí mismo, en su persona, que tiene proyectos, que vaya, tiene su tiempo ocupado. Entonces no es que tú no quepas ahí en sus pensamientos, sino que es alguien que le da prioridad a las cosas. Y ojo, no estoy diciendo que no te dé prioridad a ti, sino puede ser que a lo mejor lo que yo veo con estas cartas es que esta persona necesita como terminar o cerrar algún ciclo, cumplir con un compromiso para poder enfocarse, en este caso, digamos, en las cuestiones románticas, no las cuestiones del amor. Puede ser que sea una persona que a lo mejor trabaja y ha estado muy presionada y entonces no ha querido, eh, vaya, conectar contigo al 100% como una forma de no quedarte mal y que esto vaya a terminar en un desastre, ¿no? Sino simplemente es como que le da a cada cosa le da su lugar y su espacio. Y en el caso tuyo, bueno, pues también es como una forma de tenerte también, o sea, no soltarte, pero tenerte allí. Entonces yo veo que aquí va a haber una comunicación o va a haber un encuentro con esa persona, pero me dice que hay aquí un cambio ya de esa persona donde se va a estar arriesgando o donde eh, pues vaya, va a haber más acercamiento contigo. Vamos a ver tu siguiente carta. Mira, definitivamente, yo estoy viendo un ofrecimiento. No sé si tú quieras saber de cosas del amor o no te interesa, pero bueno, aquí hay dos cosas muy importantes. Una, nos está hablando de un triunfo. Para algunos, Acuario, yo estoy viendo aquí un triunfo enorme. Me dice que en tus manos puede ser que esto ya lo estés celebrando, perdón, Acuario, o estés próximo a tener una gran celebración por un éxito que has conseguido. Pero también me está diciendo que una persona viene a hacerte una propuesta amorosa. Así es que si estás en busca del amor o en otros casos, aquí por lo que puedo ver,
Puede ser que algunos acuarios están esperando una reconciliación o un encuentro con una persona, pero con una persona con la que ya hubo algo. O sea, tómalo como te resuene. Tal vez tú digas, no, a mí ya no me interesa nada del pasado, ya. Bueno, no es tuyo, no es tu mensaje. Pero aquí puedo ver que algunos acuarios sí están interesados en una segunda oportunidad. Me dice que hay una persona con la que todavía no logras desconectar y que esa persona vuelve. O sea, y tú lo estás esperando, Acuario. Puede ser que a lo mejor por eso esa relación no se termina, porque todavía tanto esa persona conecta contigo como tú conectas con ella. Entonces, es lo que nos dice estas cartas. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bueno, 4 de copas. Para algunos, Acuario, yo estoy viendo aquí, esta es una carta que nos dice que están como en un estado de desinterés. Veo un poco de aburrimiento. Puede ser también aquí unos acuarios que se encuentran tristes. Parece que hay algo, para algunos acuarios ocurrió algo que en este momento es como que no te dan ganas de nada. O sea, no tienes ganas de nada, nada te motiva. Esta carta te dice, bueno, pues que a veces hay cosas que tienen solución, Acuario, y hay otras que definitivamente no, pero que la vida tiene que continuar y que de alguna manera u otra tú estás aquí y que debes de buscar la manera, bueno, pues de soltar eso que te está frenando, que está frenando que tú avances, que tú progreses. No me refiero en una cuestión de dinero ni cosas así, que puede ser, ¿no? Pero más bien en el sentido de ser feliz, ¿no? Porque aquí, como te digo, yo veo una tristeza o algún acuario que dice, no, no me interesa nada, no tengo ganas de nada, estoy muy aburrido, muy aburrida, qué sé yo, ¿no? Dependiendo, porque no para todos es que les haya ocurrido algo, simplemente puede ser que hay un acuario que está ahorita en un estado de desinterés y que tiene que ver con un estancamiento mental o emocional por algo del pasado. Entonces te está diciendo, pues que te sacudes el polvo, acuario, y que comiences a visualizar qué es lo que viene para ti, ¿no? ¿Qué es lo que viene para ti? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Y cómo puedes comenzar a trabajar en ello? A veces hacer pequeños cambios, ¿no? Como comenzar una pequeña dieta, incluso tal vez dormir un poco más, desvelarnos menos. Veo también aquí, lo nombro porque puede ser que Acuario se esté desvelando últimamente bastante, ¿no? Que te duermas a las 2 3 de la mañana, puede ser que algunos hasta más tarde. Entonces hay que cambiar como los hábitos y verás cómo tu, tu energía va a ser diferente, tu modo de pensar va a ser diferente, porque a veces creemos también, Acuario, que pueden ser los problemas o las situaciones que vivimos la que nos están estancando, pero no nos damos cuenta que, por ejemplo, imagínate si te desvelas, tal vez una noche no pasa nada, pero 2 o 3, obviamente tu cuerpo al día siguiente se va a sentir cansado, vas a andar estresado, las cosas puede ser que no te salgan bien y todo es un poco de todo, ¿no? Que se va acumulando. Y entonces tiene que ver con eso. Si tú comienzas a cambiar los hábitos o comienzas a hacer cosas también que te ayuden a salir como de la rutina, vas a ver cómo todo va a comenzar a fluir de una mejor manera. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Capricornio, veo a, veo a Tauro, a Escorpio, Géminis y al signo de Cáncer. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Tenemos el número 6, tenemos el 2, el 15, el 20, el 18 y el número 36. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre, de tu persona especial. Tenemos la letra J, la C, la A, la K, la B, la H y por último la letra O. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Acuario, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.